Hola, buenos días. No, el precio de la farmacia está... Miriam empezó. Juan, las alumnas están escapando de clase. Se está escapando. ¿Qué va? Ay, cómo. Buen día, doctor Rodolfo Piña. Ya. Hola Adriana, buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días. Bien, entiendo que de alguna manera ya tenemos a algunos de nuestros participantes conectados. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera jornada del Instituto de Altos Estudios Oscar Cambra, en nombre de las autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua, nuestro rector, el doctor Basilio Sánchez Aranguren, la doctora Edilia Papa, secretaria general, el doctor Gustavo Sánchez como vicerrector administrativo y mi persona, Rodolfo Piña, como vicerrector académico. Le damos la más cordial bienvenida a la actividad de este día, que realmente tiene una importancia relevante para nuestra institución y para las actividades que se desarrollan en este momento tan atípico dentro del panorama mundial. Para todos es una realidad tener que adaptarnos a esta condición de pandemia que progresivamente se extiende cada vez más en el mundo y que nos ha llevado a tomar la virtualidad como parte de la cotidianidad del hombre. Nuestra universidad, a través de una de las plataformas más amigables y concurridas del país, ha continuado con sus actividades académicas y a través de estas otras herramientas también hace presencia en los espacios donde es importante seguir compartiendo el conocimiento que se genera y el abordaje de las situaciones que día a día ocurren, como en el caso de la justicia en tiempos de pandemia.
Por ahí revisaba en estos días pasados una información con respecto al Reino Unido y la posibilidad de eliminar los tribunales con escabinos para darle celeridad a los procesos que se han retardado en ocasión del confinamiento. Entonces, el sistema de justicia de cada estado trata de adaptarse y de hacer el mejor rol posible para brindar justicia a los administrados. Y estos son los espacios donde podemos compartir esos cambios, esas innovaciones, esa forma de seguir brindando la protección y la seguridad jurídica, que es un compromiso del Estado, y en donde las universidades tenemos un rol importante como casa donde se genera conocimiento y donde la innovación va marcando el paso de la sociedad. En este día, pues, comenzamos la primera jornada, como ya les indiqué, de nuestro Instituto de Altos Estudios, con la participación de 3 ponentes a lo largo del día, en los cuales pues se van a dar diferentes temas, comenzando con el de la doctora Trina y el caso de cómo manejar la pandemia en estos tiempos coronavirus. Espero que logremos tener una buena conectividad, que por supuesto es algo que desarrollo, pero estar aquí pendiente de atenderles, de hacer lo más amigable posible esta jornada. Y una vez más, en nombre de la universidad y de sus autoridades, bienvenidos y éxitos para la doctora Adriana y el doctor Carlos Cambra, comunicadores de la jornada que tiene por escenario el día de hoy y mañana. Bienvenidos todos. Gracias, doctor Rodolfo Piña, vicerrector académico de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Buen día, estimadas autoridades de la Universidad Bicentenaria, amigos, colegas, compañeros, y estudiantes y demás participantes de estas jornadas del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Bicentenaria de Aragua, doctor Oscar Cambra. Esta actividad se lleva a cabo con ocasión de la celebración de la Semana del Abogado y del primer aniversario del sensible fallecimiento del doctor Oscar Cambra Núñez, epónimo de esta institución, orgullo de la Universidad Bicentenaria de Aragua, no solo por su labor desempeñada como académico, como catedrático durante más de 30 años en la misma, sino como su desempeño profesional en el ámbito del Ministerio Público y en todas sus actividades profesionales, donde se destacó como un ser humano con una trayectoria intachable, con unos valores que justifican que este instituto lleve su nombre. Esta institución, en el seno de ella, las actividades que nosotros se van a realizar, es donde convergen las ciencias jurídicas y políticas, las ciencias de la salud, las ciencias gerenciales y administrativas, con la finalidad de formar e interactuar a profesionales para impulsar la investigación en todas estas áreas y fortalecer el conocimiento inter y multidisciplinario. En el día de hoy se da inicio a las jornadas centradas con el tema del acceso a la justicia en tiempos de pandemia. Tema esto que nos llama a la reflexión si el COVID-19 ha acelerado la transición a la digitalización, a utilizar herramientas que colaboren con nuestras actividades profesionales, a encontrar dificultades, pero también oportunidades. Esto cabe resaltar y recordar al ensayista británico C.S. Lewis, cuando nos decía que las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios. Sin más preámbulo, les presento brevemente
a la doctora Trina Pérez con su conferencia Consideraciones preliminares sobre la pandemia generada por el COVID-19. La doctora Trina Pérez, hago un resumen de su largo currículum, destacado específicamente, o vamos a destacar específicamente lo que es en el área de la salud pública. La doctora Trina Pérez es cirujano, médico cirujano, con especialización en epidemiología, con una larga y destacada trayectoria en salud pública. Voy a hacer algunas referencias a su desempeño profesional, pero me tomo el atrevimiento de leer su objetivo profesional. Es una gerencia efectiva en salud pública con fundamentos epidemiológicos, acompañamiento al sistema sanitario para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica basada en la investigación permanente de eventos de salud, capacitación médica y estimulación a la inteligencia epidemiológica como fundamento para la vigilancia con la finalidad de establecer la excelencia del dato básico indispensable para la acción y toma de decisiones en el campo de la salud pública. Brevemente, les digo que la doctora ha sido coordinadora gerente de ambulatorios en los municipios Francisco Linares Alcántara, ha sido coordinadora del ambulatorio urbano tipo 2 Francisco Linares Alcántara, coordinadora regional de vigilancia epidemiológica, ha estado a cargo de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio del Poder Popular de la Salud, ha estado en la Comisión Nacional de Malaria, asesora de la epidemiología del Estado Sucre, es una investigadora en el Informe Internacional Poliovirus Vacunar del Estado del Tamacuro, está en la elaboración de propuestas en la administración de dosis indiscriminadas de APO en niños y niñas menores de 5 años. En fin, la doctora tiene trayectoria en lo que es en la salud pública. Y hoy día se desempeña como un excelente docente investigador del Instituto Autónomo de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón. Con ustedes, sin más preámbulo, la doctora Trina Pérez. Buenos días a todos y a todas. Debo agradecer la invitación al Instituto de Altos Estudios de la Universidad Bicentenaria de Aragua, doctor Oscar Cambra Núñez. Es para mí un placer acompañarlos en el día de hoy en esta conferencia a nombre del Instituto de Altos Estudios, doctor Arnoldo Gabaldón, en la cual me desempeño orgullosamente como investigador docente. Consideraciones preliminares de la pandemia generada por la COVID del año 2019. El crecimiento de la población y las necesidades nutricionales, las costumbres y el conjunto de creencias de esta población con un crecimiento desmesurado puede comprometer la salud. Pero también existen otros riesgos de importancia a valorar en el campo de la salud pública, como son la falta de controles sanitarios específicos, eficientes, el tráfico y el comercio de animales, la incursión del hombre en espacios naturales de manera invasiva, al tiempo en el que el calentamiento global origina cambios en los microorganismos que ponen en peligro a la especie humana. Así hemos conocido que en cuanto a la epidemiología del COVID, el pasado 31 de diciembre se conocieron los primeros 29 casos de una enfermedad respiratoria aguda de causa desconocida en la ciudad de China, en la ciudad de Wuhan, China, y que estaba caracterizada por fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Todos los casos estaban asociados entonces al mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan
Y el 7 de enero del año en curso, las autoridades chinas notifican al mundo de la existencia de un nuevo coronavirus como agente causal de esta enfermedad. Debemos definir algunos conceptos básicos que tienen que ver con el registro inusual o la presencia inusual de eventos sanitarios o de enfermedades. Definimos brote a la presencia o aumento inusual de un número de casos de una enfermedad en tiempo y un lugar determinado. Definimos como epidemia el número de casos inusuales de una enfermedad en una población de manera simultánea. Y definimos pandemia a una epidemia que se disemina ampliamente en el mundo, que es lo que hemos visto con la aparición del novel coronavirus del año 2019. En la situación mundial para el día de hoy podemos observar en el reporte de la Organización Mundial de la Salud número 163, podemos observar entonces una incidencia global de 10.357.662 casos hasta hace aproximadamente 24 horas, destacándose la presencia del virus en las Américas. En las Américas, con lo cual podemos decir que hemos sufrido movilización como uno de los principales focos pandémicos en nuestro continente. En este mapa podemos ver la amplia distribución de la circulación viral a nivel global y cómo impacta precisamente a nuestro continente y América Latina. Pero podemos destacar en un color amarillo mucho más suave, color ocre, que existe, que nuestro país es uno de los países con menos incidencia en toda la región de las Américas. Pero observamos en primer lugar a Estados Unidos, seguido por Brasil, en segundo lugar en nuestro continente. Pero Estados Unidos se encuentra ubicado en segundo lugar con respecto a la distribución mundial debido a el aumento o incremento de casos en la India. La situación para nuestro país el día de hoy, según anunció el ministro de Comunicaciones a primeras horas de la mañana, es el reporte de un total de 6.062 casos hasta el día de hoy, de los cuales 3.562 han sido recluidos en centros hospitalarios, 609 están recluidos en los centros de diagnóstico integral, 51 pacientes recluidos en centros de salud privado y un total de 54 fallecidos hasta el día de hoy. Es importante destacar que en nuestro país se implementó como medida de contingencia la habilitación de centros específicos para la atención de los pacientes que sufren la enfermedad. Pero, ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son partículas que están compuestas por material genético protegido por un envoltorio. Estos son capaces de introducirse dentro de las células del hospedero, es decir, dentro de nuestras propias células, para replicarse dentro de ellas. Deben su nombre a la presencia de espículas sobre la superficie que los conforma. La presencia de estas espículas les permite entonces o les ha conferido el nombre de coronavirus debido a que visualmente pareciera que disfrutaran y ellos gozaran de una corona.
Los coronavirus constituyen una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. De los coronavirus que afectan al hombre, destacan específicamente los alfa coronavirus y los beta coronavirus, que pueden afectar al ganado bovino, al porcino, a los animales de compañía, a los murciélagos y al hombre. Han sido estos subgéneros específicamente los que han afectado al hombre en la historia. En las últimas décadas hemos observado entonces cómo el betacoronavirus, denominado SARS, que significa síndrome de respiratorio agudo grave, afectó a la población originario de Cantón, China, en el año 2002-2003. Posteriormente, en el año 2012, se evidenció la afectación por la presencia del coronavirus denominado SARS, que quiere decir síndrome respiratorio grave asociado al Medio Oriente, originario de Arabia Saudita y circunscrito en el Medio Oriente. Es importante destacar que los coronavirus son zoonóticos, es decir, los coronavirus son virus de los animales que pueden ser transmitidos al hombre. Así podemos observar entonces que el primer SARS del año 2002-2003 afectó a los murciélagos y origina un salto hacia el ser humano. En el coronavirus del año 2012 o MERS afecta a los camellos y logró infectar a los humanos, expresando la enfermedad conocida entonces como MERS. En el año 2019, entonces, hemos observado cómo el coronavirus que afecta a los murciélagos logra su salto hacia los humanos. Es importante destacar que, aunque no se ha precisado hasta los actuales momentos el origen, el mecanismo de transmisión primero, estudios preliminares han permitido o han evidenciado que comparten filogenéticamente el 77 al 88% con el virus del SARS. Pero, ¿cómo se transmite el virus o cómo ocurre la transmisión entre los humanos? Bueno, el virus entre los humanos se transmite de persona a través de las partículas o flúter que salen de nuestra boca a el ambiente. Las personas que están en contacto con ese flúter o micro gotas pueden adquirir la enfermedad cuando el virus
que está contenido en estas partículas puede entrar entonces, entra entonces a nuestro sistema a través de las mucosas, especialmente del sistema respiratorio, y a través de otras mucosas, pero esencialmente ocurre a través del sistema respiratorio. ¿Cómo pasa? ¿Qué hora está pasando? La siguiente, por favor. Los coronavirus son capaces de sobrevivir de muchas maneras en los aerosoles de las vías respiratorias, que era lo que les estaba comentando previo a esta diapositiva. Ellos pueden estar 3 horas en la superficie de los objetos, 24 horas en las telas, 72 horas sobre el acero inoxidable y de 48 a 72 horas en las excretas como las heces. Siguiente, por favor. La principal vía de contagio, como les decía, son las secreciones de las vías respiratorias. Al toser, al hablar y al estornudar, una persona infecta con el virus de la COVID puede transmitir la enfermedad una vez que estamos en contacto con estas secreciones, que puede ingresar el virus a nuestro organismo a través de las mucosas, pero especialmente a través de las mucosas de las vías respiratorias. Esto es un elemento importante para la prevención, es el motivo y la justificación del uso del adecuado del tapabocas. Una vez que el virus entra a nuestro organismo, ocurre lo que se llama la replicación viral. Él puede invadir nuestras células, utilizar nuestro material genético para autoensamblar nuevas estructuras virales que, al ser liberadas, van en procura de nuevas células, originando una fuerte reacción de carácter inmunológico que ustedes han escuchado en las redes, como la tormenta de las citoquinas, que son un fuerte proceso inflamatorio que lesiona de manera cíclica, como en un círculo vicioso, las células de nuestro, que está grabando, como énfasis, las células del músculo cardíaco, las células renales. La observación epidemiológica de los primeros estudios a los casos primeros ocurridos en Wuhan ha permitido entonces informaciones preliminares como esta que no han cambiado, que siguen en la palestra. Los síntomas, que son los conjuntos de signos y síntomas clínicos a partir de esas primeras investigaciones. Se observó entonces fiebre mayor de 38 grados centígrados, tos, pérdida del olfato y del gusto en algunos pacientes, dificultad respiratoria, signos de neumonía bilateral, dolor de garganta al inicio de la enfermedad y congestión. Siguiente, por favor. Fatiga, debilidad general al inicio de la enfermedad. Síntomas menos comunes incluyen la producción de esputo, de moco, sangrado nasal y diarrea. Sepsis, lesiones cardíacas agudas que han sido menos comunes, pero que se reportan en el mundo, lesiones agudas, y en estos últimos 15 días hemos visto circular por la presencia de enfermedad cerebrovascular o eventos cerebrovasculares, lesiones de los vasos sanguíneos que llamamos vasculitis y cambios en la coloración de la piel. Mucha casa. Pero la principal afectación de la COVID-19 puede ser de carácter respiratorio, quizás porque a nivel de nuestros pulmones se encuentra el mayor número de receptores, cuales este potencial virus suele fijarse. Pero lo importante es que estas manifestaciones de tipo respiratorio
ocurren de manera progresiva. De allí la importancia de la aparición de los primeros síntomas. La presencia de casos que son asintomáticos, pero que pudiera ocurrir a partir del cuarto y séptimo día, un proceso en el cual va incrementándose las lesiones a nivel de las estructuras pulmonares con la consecuente aparición de neumonía en ambos pulmones. Siguiente, por favor. Bien, entonces, aunque pareciera complicada esta Me diapositiva, dice que está grabando, yo no quiero. No, eso no importa, esa es de la cuestión de la. al principio. ¿Y cómo se Las dio? lesiones de esta enfermedad ocurren por un proceso inflamatorio que origina la autodefensa de nuestro sistema, que va increciendo y que es el origen de las complicaciones que hemos advertido a lo largo de esta conferencia. El tratamiento, importante. Aunque vemos un fuerte bombardeo a través de las redes sociales, no existe tratamiento específico para la COVID-2019. Todas las acciones terapéuticas están dirigidas hacia el conjunto de signos y síntomas que hemos conocido y que hemos apuntalado el día de hoy en esta conferencia. Y están basados en las experiencias aprendidas en la epidemia del primer SARS en el año 2002-2003 y en los hallazgos histológicos observados en las autopsias de la época y de las autopsias que fueron realizadas en Europa a propósito de la COVID del año 2019, en la cual se evidenciaron lesiones muy importantes de carácter inflamatorio en diferentes órganos como pulmón, su corazón, el hígado, el riñón y cerebro, lo cual advierte sobre la letalidad en los pacientes que se complican con este tipo de manifestaciones clínicas. La prevención para evitar la propagación del coronavirus es esencial y parte del conocimiento que tengamos todos los profesionales y que tenga la población en general con respecto a esta patología y a través de los medios como se transmite y de la existencia de la enfermedad avasalladora a nivel global. El coronavirus tiene debilidades que nos favorecen a todos. El calentamiento a 56 grados centígrados puede destruirlo, pero no estamos hablando del calor del trópico, estamos hablando de temperatura que puede llevar a la ebullición o al hervor del agua. A eso nos estamos refiriendo. No tiene que ver con el calor del trópico que pensaban algunas personas o diseminaban que no íbamos a tener la presencia del novel coronavirus en las Américas, sobre todo en la parte que tiene que ver con la tropical. El uso de los detergentes y desinfectantes de uso común, el cloro, con concentraciones de 0,05%, la lejía y el alcohol al 70% inactivan al COVID-2019. Por supuesto, la prevención está centrada en el confinamiento que ha sido pautado por las autoridades con carácter universal, el distanciamiento social, evitar el contacto estrecho, dado que esta es una patología que pudiera pasar inadvertida a individuos con una excelente competencia inmunológica, y nos referimos a los individuos que cursan con la enfermedad de manera asintomática y aquellos que tienen sintomatología leves y que pueden ser inadvertidas. Entonces debemos usar pañuelos para toser o usar el pliegue del codo, usar correctamente el tapaboca
guardar distancia de aproximadamente 1 metro y practicar el lavado de las manos frecuente y, por supuesto, acatar el confinamiento como medida para evitar el contagio de la enfermedad. El diagnóstico está basado en el examen médico y las pruebas de laboratorio. Cuando nos referimos al examen médico, va apuntalado en función del conjunto de signos y síntomas que presenta cada persona, que presenta la persona que está infecta con el virus y que debe acudir oportunamente al centro de salud más cercano con la finalidad de iniciar tratamiento precoz en caso de que resulte ser un caso sospechoso y o, por supuesto, descartar la enfermedad. El diagnóstico de laboratorio está fundamentado en 2 pruebas especiales. Una es la prueba de PCR, que es una prueba a través de la cual se toma secreción de la vía respiratoria y se realiza el aislamiento del virus como tal en laboratorio. Entonces han escuchado hablar de la reacción de cadena de la polimerasa o PCR, que es una prueba de aislamiento viral. Está dirigida entonces a la búsqueda del virus en una muestra biológica. Luego se practica la muestra rápida, que puede hacerse, tiene la finalidad de determinar la presencia de anticuerpos circulantes. Importante es destacar que esta prueba, para su efectividad, es aplicada a partir del 7º día, cuando comienza a verse una elevación en la curva de los anticuerpos que están presentes en nuestra sangre, tras sufrir la enfermedad. De allí a que es importante entonces entender que las decisiones de confinamiento clínico, tal como han sido propuestas por el Ejecutivo Nacional, tienen que ver entonces con un significado clínico y en función de la valoración de los pacientes y, por supuesto, de las pruebas de laboratorio contundentes que orienten a la presencia del virus en un individuo sospechoso. Siguiente. Para concluir, la pandemia por la COVID-2019, como todo fenómeno disruptivo, suscita reacciones de negación en la población. Lo hemos observado por los medios de comunicación y todavía hoy, como reflexión, debo decir que es preocupante la negación de algunos ciudadanos que se preguntan, incluso profesionales de la salud, que se preguntan si en realidad existe el COVID. Obedece a una situación de privilegio de nuestro personal de salud, porque existen centros en donde son derivados estos pacientes con la finalidad de evitar la propagación de este virus, que tiene la capacidad de propagarse de manera muy rápida, tiene una gran rapidez de propagación en la población. Y por supuesto, origina pánico en la misma. La pandemia afecta a la sociedad actual de manera global y sus repercusiones van a todas las esferas en las cuales se desenvuelve el hombre. En la esfera económica, en la esfera sanitaria, familiar. De allí la importancia entonces de mantener la vigilancia con respecto a la circulación y a la propagación de la COVID-2019. Muchas gracias. Bueno, podemos, aquellos que tengan preguntas, que pueden hacerlo a través del chat. Si
agradecido con la doctora Trina, con su disertación clara sobre lo que es el tema de la pandemia en estos momentos, la transformación de la vida de todos los ciudadanos, cómo repercute esta situación en todos los niveles de la vida, no solamente en la parte profesional, sino familiar, emocional. Y bueno, estamos, como quien dice, cada día estudiando de cómo vamos a afrontar este día a día en nuestro entorno. Entiéndase el entorno, en todas las dificultades que se nos puedan presentar. Por ello que en el marco de esta jornada, nosotros, el instituto ha seleccionado este tema porque es importante cómo nosotros vamos a afrontar, el abogado, el jurista, el estudioso del derecho, cómo sale a la calle o qué herramientas pudiera utilizar. Por eso es que en un comienzo les decía que, bueno, nos ha llevado a acelerar esa transición a lo que es la digitalización. Entonces, sin más preámbulos, si hay alguna pregunta, se la podemos... aquí tiene una pregunta del doctor Piña. ¿Qué tan efectiva será la vacuna para controlar el contagio? Bueno, determinar qué tan efectiva será la vacuna para controlar el contagio no podemos predecirlo, pero el mundo necesita de un elemento o de un instrumento esencial para la prevención, que es la vacuna. Sin la vacuna nos enfrentaremos constantemente a la presencia de brotes que amenazarán la estabilidad sanitaria del mundo, de los países, de las regiones. Por lo tanto, esperamos la elaboración de una vacuna y la concreción de un producto biológico capaz de generar respuesta inmunológica y que sea puesto al servicio, por supuesto, de los programas ampliados de inmunizaciones en el mundo, en los países y en las regiones. Doctor Carlos Tallardat, agradecido por sus nociones, doctora, sumamente precisas y aleccionadoras de la experiencia acumulada hasta hoy, aplicando los principios de la teoría del caos. Pareciera que la causa de la pérdida del equilibrio en nuestro ecosistema global, pandemia coronavirus-19, y lo que unánimemente indican los médicos permitirá recuperarlo, son la atención colectiva a la necesidad de sanidad, salubridad e higiene en la convivencia humana. Felicitaciones, doctora, por su participación, por su exposición. Muchas gracias. Compartimos su premisa. El mundo debe orientarse hacia el cuidado del ambiente, como decía en la introducción. El calentamiento global nos expondrá no solamente a la presencia del coronavirus, sino quizás a muchos otros virus impredecibles. Estamos en la era de la aparición de nuevas enfermedades que los epidemiólogos llamamos enfermedades emergentes. Buenos días. Buenos días. El doctor Mora quiere hacer una reflexión. Creo que si no hay más preguntas, si no tenemos más que acotar sobre el tema, le paso el micrófono. Hace muchísimo y me felicito. Bueno, perdón, tenemos la doctora Miriam Pino. Buenos días, doctoras. Doctora, me complace muchísimo y me felicito de tenerla con nosotros trabajando. De verdad ha sido una maravillosa exposición. Gracias, doctor Mora, por su participación siempre presente y siempre el instituto agradecido con usted porque ha sido el apoyo fundamental para el desarrollo y la instalación verdaderamente de este instituto. El doctor Cambra, quien, como no tenemos más preguntas, va a hacer sí, la doctora Pino.
En hallazgos en autopsia se ha comprobado inflamación y trombos. Ese no sería el tratamiento adecuado cuando se contrae la enfermedad. Trombos, perdón. Bueno, fíjese una cosa. En los hallazgos de las autopsias realizadas en Italia y Francia, se evidenció que había un importante compromiso de carácter inflamatorio por respuesta de nuestro sistema inmunológico. Hay como una autoagresión tras la necesidad del organismo de generar sustancias químicas en procura de la eliminación de la partícula viral, que favorecen contradictoriamente a la replicación y a la adhesión de estas partículas que se posesionan de nuestras células. Pero fíjese que precisamente la experiencia orienta el tratamiento o la conducta terapéutica que hemos observado y los protocolos en diferentes países y el protocolo nacional. ¿Por qué? Porque se orienta, como le decía en la ponencia, no existe un tratamiento específico. El tratamiento está orientado al conjunto de signos y síntomas y a las manifestaciones clínicas que se originan. De esta manera, precisamente, esta respuesta, hiperrespuesta inflamatoria, decimos, origina un proceso inflamatorio, más proceso inflamatorio, lesiones graves de las células y de los tejidos, y por supuesto origina también hipercoagulabilidad, origina la presencia de trombos, que es lo que lesiona fuertemente el intercambio respiratorio en nuestras estructuras pulmonares, es lo que ha originado en las últimas semanas la notificación de casos de lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares y la enfermedad con lesiones de carácter del sistema circulatorio en los niños. Entonces, hacia ese punto se ha orientado la utilización de antiinflamatorios, el empleo de corticosteroides y de esteroides para disminuir la respuesta inflamatoria per se. Otros elementos que se han utilizado han sido elementos que actúan como moduladores de la respuesta inmunológica, y también se ha empleado algunos antiparasitarios, para controlar la replicación del virus a expensa de nuestra propia información genética. Entonces, como dice usted, el tratamiento va orientado hacia ese punto. ¿De qué depende la efectividad de este tratamiento? Del diagnóstico precoz. Pero para que sea diagnosticado precozmente, la población debe acudir ante la presencia de signos y síntomas respiratorios. Tengo resfriado, me bañé, pero fue al mercado, tocó la reja, puso la mano en el pasamano, en la camioneta, en el edificio. Entonces, de allí la importancia de acudir de manera temprana al médico y, por supuesto, de conocer a través de este tipo de experiencias a la que ya nos hemos acostumbrado en estos días a propósito de la pandemia, de obtener conocimiento, que es el principal elemento para la prevención. Doctora. Muchísimas gracias, doctora. Felicitaciones. Buenos días. Gracias. Gracias al Instituto, doctor Oscar Cambra Núñez y a la UBA por la iniciativa. Gracias, doctora, por su participación también. Doctor Einer Biel Morales. Buenos días para todos. Muy interesante este tipo de experiencia. Altamente agradecido por permitirnos participar. Gracias, doctor, por su participación. Bueno, si no hay más observaciones, preguntas, doctor Cambra tiene el micrófono. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Gracias a la doctora Trina
Pérez por esta disertación relacionada con unas consideraciones preliminares sobre la pandemia, lo cual genera la antesala para estas jornadas relacionadas con el acceso a la justicia en tiempos de pandemia, por lo que resultaba interesante, ¿no?, el conocimiento sobre el COVID-19, sobre sus consecuencias a nivel de la salud. En la próxima videoconferencia tendremos al doctor Roger López, abogado especialista, summa cum laude en ejercicio de la función fiscal. Fue asesor del Circuito Judicial Penal en Caracas de la Corte Militar. Además, asesor de la Asamblea Nacional Constituyente para la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, es un conocedor de la materia penal, investigador permanente, ha escrito más de 50 artículos relacionados con la materia penal. El doctor López nos va a hablar específicamente del efecto suspensivo del recurso de apelación en materia penal en tiempos de pandemia. Es decir, el enfoque estará en cuándo se resuelve la apelación, el recurso de apelación de un imputado, por ejemplo, durante este tiempo de suspensión de la justicia penal. Sabemos que la justicia penal está funcionando en algunos aspectos para casos urgentes, pero sin lugar a dudas, esta pandemia ha afectado de alguna manera el acceso efectivo a la justicia, lo que llamamos la tutela judicial efectiva. Sin embargo, justamente durante estas jornadas se plantearán algunas propuestas para virtualizar la justicia y que ese acceso se optimice, el acceso a la justicia. Entonces, bueno, a las 2 de la tarde quedan invitados todos para esta videoconferencia y el doctor Roger López, abogado summa cum laude, especialista en la función fiscal. Luego tendremos a las 5 de la tarde al doctor David Zambrano, docente por la Comunidad de Madrid. Nos va a hablar de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Y luego tendremos el viernes a la doctora Bárbara César Ciero y al doctor Gustavo Amoni con propuestas específicas de justicia virtual para atacar esta época de pandemia. Bueno, sin más palabras, muchas gracias por su atención. Gracias a la doctora Trina Pérez, gracias a la doctora Adriana Rodríguez, al doctor Rodolfo Piña, al doctor Mora por estar presente, a la doctora Pino y bueno, a todos por su participación. Muchas gracias. Doctora Adriana. Preguntan si cuál es el ID de esta tarde. Toda la jornada es con el mismo ID. El mismo, así es, el mismo. A cualquiera de las conferencias con el mismo ID. Entonces, agradecidos a todos por su participación. Nos vemos esta tarde por esta misma vía. Gracias. Buen provecho.